Dios le bendiga a todos. Buenos días. ¿Se puede poner de pies, por favor? Vamos a adorar a Dios. Yo sé que no podemos todavía darle la mano a nuestro hermano, pero si puede mirar atrás y tratar de sonreír a través de su máscara. Dale un wave a los hermanos que están ahí. Todos los que están viendo, bienvenido a Armitage Baptist Church. Aquí estamos para adorar el nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Te adoramos, Jesús. Tú eres digno, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Tú eres santo, Dios. Vive Jesús. Hoy te adoramos. Hoy te cantamos. A una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos. Hoy nos unimos. Y nos rendimos. Que tu reino venga ahora a este lugar. Y Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti. Como en el cielo, te adoramos solo a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo. Y hoy te adoramos. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos, Santo, Santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Mi Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti. Como en el cielo, te adoramos hoy a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Como en el cielo, te adoramos hoy a ti. Como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú. Como en el Amén, amén. ¿Cuánto pueden dar un aplauso al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores? Padre Santo, te adoramos, te glorificamos, Señor. Y pedimos, Padre, que tu presencia siempre esté con nosotros, Señor. Habla en nuestro corazón a través de la alabanza, a través del mensaje, Padre. Ayúdanos a entender lo que tú quieres de nosotros, Señor. Y quebrántanos, Padre. Háblanos, Señor. Queremos servirte, queremos amarte, Señor. Y pedimos que tu Santo Espíritu fluya libremente en nuestros corazones, en nuestras casas y en este lugar. Te damos gracias, Jesús. Amén. Jesús. Con mis manos levantadas hacia el cielo,
Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, de cualquier necesidad me responderás, porque me amas, llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, de cualquier necesidad me responderás, porque me con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, de cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, de cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Gracias, Jesús, por amarnos primero. Gracias, Señor. Pueden tomar un asiento. Buenos días a todos. Tenemos algo un poquito diferente, distinto, algo bien especial. Este es nuestro director de alabanza, Leo Barros. Él está arriba, pero también él está acá abajo con nosotros. Gracias a Dios por él. Sí, un aplauso, un aplauso. En estos pasados meses, Leo pudo traer 20 personas juntas para grabar un coro virtual, algo bien especial. Lo puso junto, cada persona se grababa individualmente, entonces él tomó todos los videos que cada persona se grabó y lo puso junto para hacer este coro. La canción se llama Él me sostendrá. En inglés es
He will hold. Y algunas de las palabras, el video completo es en inglés, pero habla de las promesas del Señor, que cuando nosotros estamos pasando por un tiempo de tentación y también tiempos oscuros, las promesas del Señor siempre son fieles. Y también habla del precio que pagó Jesucristo en la cruz, y también habla que Él nos da vida eterna a través de nuestro Salvador, que nos ama a nosotros.
Señor, sabemos que tu amor nos sostendrá. Sabemos que perseveraremos hasta el fin, porque fiel es el que nos ha llamado, el cual así también lo hará. Señor, descansamos en tu fidelidad, no en la nuestra. Nosotros somos infieles, somos débiles, decimos algo, no lo hacemos, caemos, Señor, pero es tu mano la que nos levanta, es tu amor el que nos sustenta, y es tu fidelidad la que se encargará de terminar la obra que comenzaste en nuestras vidas hasta el día de Cristo. Tú nos sostendrás, Señor, tu mano nos sostendrá. Y Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias, inmensas gracias por permitirme vivir en este tiempo de dificultad, de enfermedad, de pestilencia, de violencia, de muerte. Señor, porque puedo ver con mis propios ojos cómo tu iglesia permanece a pesar de todo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, lo he leído tantas veces en la Biblia, en la historia de la iglesia, pero tú nos has dado a nosotros la posibilidad de verlo con nuestros ojos. Y Señor, tú permanecerás, harás que tu iglesia permanezca hasta el fin. Tu reino, Señor, es un reino inconmovible. Es el reino de los siglos, Señor. Y aunque este mundo fallezca, perezca, Señor, tu palabra permanece para siempre. Y es en tu palabra, Señor, en la que queremos pararnos en esta mañana, no en las palabras y en la sabiduría del hombre, en las filosofías imperantes de la época, sino en la palabra de Dios que permanece para siempre, sin cambiar, sin modificaciones, porque tu palabra, Señor, refleja tu carácter. En esta mañana, Señor, te imploro por la misericordia que hay en tu corazón, que ministres en nuestras vidas, que transforme nuestro corazón, que le des a tu iglesia el aliento que necesita para seguir adelante, que le des al cansado el refugio y el descanso que necesita. Señor, que aquel que ha perdido la esperanza hoy pueda escuchar de las buenas noticias del Evangelio. Señor, que trabaje en nuestro corazón el arrepentimiento, el volver hacia ti. Trabaja en nuestro corazón, aquí estamos, Señor. Y humildemente te pedimos que nos hables, habla en nuestro corazón en esta mañana. Te pedimos todas estas cosas en el bendito y poderoso nombre del Cristo de la resurrección. En su nombre oramos. Amén. Muy buenos días a todos. Qué placer es estar con ustedes y muchas gracias a nuestro director de alabanza, Leo Barros, por todo el trabajo que está haciendo con el equipo de música y el Ministerio de Alabanza. Gracias, Cristina, y el equipo también por liderarnos en este tiempo de alabanza al Señor. Vamos a tener un tiempo ahora de la consideración de la palabra de Dios y, como ustedes lo saben, por los últimos domingos estuvimos trabajando una serie de sermones que los pastores hemos titulado Piensa como un discípulo. Y el objetivo de esta serie de sermones ha sido equipar a la iglesia con realmente cuál es el marco, los lentes a través de los cuales tengo que ver y entender la realidad de lo que está pasando. Estamos viviendo tiempos de mucho caos, de mucha conmoción social, y es ahora más que nunca cuando necesitamos tener nuestra visión fundamentada en la palabra de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Hay cosas que suenan muy bien a veces ahí en el mundo, pero el fin de todo el discurso que cualquier hombre pueda armar y cualquier sistema que el hombre pueda armar es la destrucción y la muerte. El único que tiene palabras de vida es nuestro Señor, y por medio de su santa palabra que nosotros tenemos, podemos pensar de manera bíblica, pero también podemos pensar con un objetivo de la eternidad. Así que estuvimos trabajando esta serie de sermones, estuvimos viendo cómo la distinción entre el hombre carnal, el hombre natural y el creyente que está lleno del Espíritu Santo, y cómo nosotros podemos, por el Espíritu Santo, entender la palabra de Dios. Y fuimos viendo distintas cosas que tienen que ver acerca de cuál es la sabiduría de lo alto en contraposición con la sabiduría de los hombres. Y estamos llegando al final hoy de esta serie de sermones. Y quisiera terminar en el día de hoy con un sermón que he titulado Brillando en la oscuridad.
¿Por qué? Porque justamente el objetivo que tenemos como iglesia no es solamente saber cómo pensar, procesar las cosas, cómo dar explicaciones, pero el objetivo que tiene la iglesia es brillar la luz y la sabiduría de Cristo en un mundo de tinieblas y oscuridad. Nosotros no hemos sido elegidos por Dios para ser salvos, solamente para quedarnos ahí y ser toda una familia feliz. No, el propósito de la elección de Dios, de acuerdo a su beneplácito, ha sido que nosotros seamos luz a las naciones. Esto es algo que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento nunca lo entendió. Ellos habían sido elegidos por Dios para hacer luz a las naciones. Así que he titulado este sermón Brillando en la Oscuridad. Las semanas subsecuentes que han transcurrido en los últimos tiempos han sido de una noticia mala a otra peor. Grecia y Turquía están al borde de la guerra por una pelea marítima en el Mediterráneo Oriental por recursos gasíferos. ¿Y ustedes qué me importa a mí Grecia y Turquía? Bueno, nos debería importar un poco, porque son dos naciones de la OTAN, que es una alianza, y que si entran en guerra, eso puede llevar a un conflicto de una escala de tener una tercera guerra mundial. Ya ahora intervenido Italia y Francia también, movilizando tropas, embarcaciones, fragatas. Los turcos también han movilizado su flota naval y están al borde de la guerra. En las palabras del primer ministro alemán, si hubiera algún accidente, una pequeña chispa, puede haber un conflicto grande que arrastre el mundo y también los Estados Unidos de Norteamérica. Una situación muy difícil. Rusia ha puesto puertos y bases en Siria, en lo que resta de Siria, peleando por el control marítimo del Mediterráneo. En las noticias escuchamos también que un joven de 18 años, Kyle Rittenhouse, le disparó a 3 personas en una protesta en Kenosha, aquí a unas millas nada más de aquí. 3 personas perdieron la vida, 18 años el joven, con una ametralladora, disparándole a personas que estaban protestando. Vemos también activistas de la organización Black Lives Matter quemando carros y propiedades en Kenosha. El mundo sigue conmovido por ver cómo George Floyd imploraba por respirar, un hombre que estaba esposado, imploraba por respirar y cómo llamaba a su madre mientras estaba muriendo, mientras un oficial de policía le presionaba su cuello. En medio de todo esto tenemos una pandemia y que ha afectado no solamente la salud y la vida de miles de personas, sino también la economía de nuestro país. Para el año que viene es muy probable que los retiros de la seguridad social sean limitados. El hecho de que el Estado norteamericano esté impulsando ahora una reforma en el empleo, queriendo promover el empleo, va a llevar a un proceso inflacionario más grande, que va a superar el 2% que nuestro país tiene. Esto ya lo adelantó el jefe del Tesoro Nacional y del Banco Central de los Estados Unidos, que han hecho un giro en la política cambiaria que han tenido por los últimos 15 años. Como le dije en otros sermones también, en el mes de marzo Estados Unidos perdió 20 millones de empleos. 20 millones. El crecimiento económico de 10 años en un mes. A más de esto, la Corte Suprema vemos que sigue dando fallos, es decir, sentencias judiciales que se siguen alejando de los valores cristianos que estructuraban la sociedad judeo-cristiana de Occidente. Fallos judiciales que favorecen el transgenderismo y esta idea de que, yo puedo tener mi identidad basada en mis propios sentimientos y no basado en la razón, en la lógica ni en la biología. Y usted, pastor, qué manera de comenzar su sermón, qué alentador, ¿verdad? Si usted estaba deprimido, ahora dice usted, me voy más deprimido a casa. ¿Qué pasa cuando escuchas todas estas noticias? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes abrumado por la cantidad de cosas que están pasando? ¿Estás en temor por tus hijos cuando piensas, qué mundo
les va a tocar a mis hijos, a mis nietos. ¿Cómo te sientes cuando parece que la oscuridad avanza tanto que pareciera ser que es abrumadora esa oscuridad y pareciera ser hasta que la iglesia tiembla por cómo avanza la maldad en el mundo? Bueno, ¿sabes qué? Esta es una situación similar a la que le acontecía o les iba a acontecer a los discípulos de Jesús. Y en Juan el capítulo 14, 15 y 16 Jesús les va a dar un discurso de despedida porque sabe que su hora está llegando. La presión en contra de Cristo iba aumentando, la posición con su ministerio iba siendo más y más enfática. Si ustedes recuerdan en Juan el capítulo 11, Jesús ya bien estaba diciendo que su hora estaba llegando. Y los mismos los discípulos le decían, Jesús, si tú vas a ver a Lázaro, vamos a morir todos. Porque ya sabían que el liderazgo político de Israel y religioso de Israel estaba buscando matar a Cristo. Y de hecho cuando Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, dice la palabra de Dios que desde ese día se propusieron quitarle la vida al Salvador. Los discípulos estaban viviendo en un contexto donde cada vez había más resistencia y más odio en contra de su maestro. Qué difícil es seguir a una persona cuando esa persona es odiada por todos. Es como cuando usted va y conoce a alguien nuevo, una persona ahí hablando, imagínese que usted quiere hacer un negocio, una compra con alguien, y en la conversación surge, ¿conoces a Juan de los Palotes? Yo lo conozco a Juan de los Palotes. Y la persona que le está vendiendo el carro quizás le dice, ¿lo conoces a Juan de los Palotes? Y cambia la mirada. Y usted no sabe qué decir. ¿Qué digo? ¿Que es mi amigo o que no lo conozco? Porque si esta persona lo odia a Juan de los Palotes y yo digo que soy su amigo, me va a odiar a mí también, ¿verdad? Y así estaban un poco los discípulos, siguiendo a alguien que cada vez era más odiado, cada vez era más resistido, hasta que el punto tal que Jesús les empieza a decir que Él se va a ir. Imagínense los discípulos, ¿cómo, Señor? A ver, dejamos nuestras vidas por ti, dejamos nuestras familias por ti, estuvimos caminando contigo por 3 años y ahora tú nos dices que te vas a ir. ¿A dónde? Tú nos estás diciendo que la hora de las tinieblas ha llegado y que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. No, Señor, jamás te acontezca tal cosa, le dijo Pedro. No queremos eso. No queremos que reine el caos. No queremos que el Mesías caiga bajo la maldad y la crueldad de las tinieblas. La pregunta que vamos a trabajar en esta mañana en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y capítulo 16, es cómo podemos seguir adelante cuando el futuro que nos espera parece ser cada vez más oscuro. ¿Cómo hacemos para avanzar en nuestra fe y seguir fieles al llamado que nos ha hecho el Señor Jesucristo cuando cada vez vemos más que en vez de las situaciones que empiece a aclarecer la luz, cada vez se oscurece más? Cada vez vemos que hay más dificultad para los creyentes, más dificultad para la iglesia, más dificultad para su familia y parece que el mundo está colapsando. ¿Cómo le hacemos? Les invito a que abran su Biblia en Juan el capítulo 15. Y vamos a trabajar el capítulo 15 y 16 para encontrar la respuesta a esta pregunta que nos hacemos en esta mañana. No en la sabiduría de los hombres, sino en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos seguir adelante cuando el futuro que nos espera parece ser cada vez más oscuro? En primer lugar, iglesia, podemos seguir adelante en medio de una dificultad tan grande y con un panorama tan difícil cuando permanecemos en el amor de Dios. Podemos hacer esto sí y solo si permanecemos en el amor de Dios. Juan capítulo 15, verso 9. Yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo les obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo les he amado. En primer lugar, tenemos que entender que para poder perseverar
y pensar como un discípulo, tenemos que permanecer en el amor de Dios. Ahora, ¿qué significa permanecer en el amor de Dios? Bueno, en primer lugar, tenemos que empezar con el verso 9, que dice: yo les he amado a ustedes como el Padre me ha amado a mí. Es decir, la base de nuestra permanencia en el amor de Dios no es basada en mi sentimiento, cuánto yo puedo amar a Dios, sino que está basada en cómo Dios ama a Cristo y cómo Cristo nos ha amado a nosotros. De hecho, la palabra en el original, amor, que utiliza aquí el autor, está hablando de primero que Dios ha amado al Hijo, a Jesucristo, de manera completa y definitiva. Es un amor que abarca, es un amor que no tiene un punto de incompletitud. Por el contrario, es un amor perfecto, perfeccionado, un amor que embarca desde el principio hasta el fin. Yo los he amado a ustedes como el Padre me ha amado a mí. Así es como el Padre ha amado a Cristo. Y esa es la manera en que Cristo nos ha amado a nosotros. Así como el Padre ha amado al Hijo, así el Hijo nos ama a nosotros. ¿Y cómo nos ama el Hijo? De manera completa. No es que el Señor Jesucristo nos ama el 80% de nosotros, nos ama al 100%, al 150% nos ama completamente. Nos ama porque le ha placido bien al Padre que así sea. Y es un amor que no tiene defecto, es un amor que permanece y es un amor lleno de la fidelidad de Dios. Así como el Padre ha amado a Cristo, Cristo nos ha amado a nosotros. Por lo tanto, el mandato del Señor es que permanezcamos en su amor. Es que permanezcamos en su amor. ¿Qué significa permanecer en el amor del Señor? Bueno, partamos de esta base de cómo Dios amó a Cristo y cómo Cristo nos ama a nosotros. Si Él es el que nos está amando, permanecer en el amor del Señor significa en este contexto disfrutar de la manera en la que Dios nos ama. ¿Y cómo nos ama Dios? Dios no solamente nos habla completamente, pero en esto se muestra el amor de Dios. ¿En qué? Lo va a decir el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. ¿Y qué hizo? Y dio a su Hijo Jesucristo en sacrificio, en propiciación por nuestros pecados. Iglesia, nos detengamos un minuto. Nos detengamos un segundo. ¿Hasta dónde llega la magnitud del amor de Dios? En que aún, Romanos 5:8, en que aún nosotros siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Hasta ahí es tan profundo el amor de Dios, que aún nosotros estando separados, alienados, siendo extranjeros de Dios, advenedizos, aún nosotros siendo enemigos de Dios por nuestro pecado, siendo, como dice Efesios en el capítulo 3, objetos de la ira de Dios. A pesar de todo eso, Dios manda a su Hijo Jesucristo para sustituir nuestro lugar en la cruz, de manera que Él pudiera perdonarnos. Y no solamente perdonar nuestros pecados, sino hacernos parte de su familia. Este es el amor de Dios tan grande que el apóstol Pablo le escribe y le dice: quiero que ustedes comprendan la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios. Cuando nosotros entendemos el mensaje de la cruz, cuando nosotros entendemos el mensaje del Evangelio, entonces nosotros podemos tener una conciencia acertada de cómo es que Dios nos ama. Si Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 8, si Dios ni siquiera nos escatimó a su propio Hijo Jesucristo, ¿cuánto más? Juntamente con Él no nos va a dar todas las cosas. Permanecer en el amor de Dios en este contexto significa meditar en cuánto es que Dios me ha amado, me ama y me amará. Ahora nosotros hacemos lo contrario. En vez de meditar en el amor de Dios, nos ponemos a meditar en nuestros problemas. Ay, ¿qué va a pasar con esto? Y la Corte Suprema que está haciendo esto, y el gobierno que está haciendo otro, y miren todo el escándalo que hay, el caos social que hay. Está bien, yo no digo que no somos de palo, No, esas cosas nos afectan, pero yo no puedo dejar que mi mente sea llevada a esas cosas, porque
estoy perdiéndome de la fortaleza de la vida del creyente, que es permanecer en el amor de Dios. Que mi mente sea llevada a meditar cuánto es que Dios me ha amado. Y por eso es que para los miembros de la iglesia este es un jalón de orejas. Usted quizá está tan triste y angustiado porque no viene a la Santa Cena, a tomar la Santa Cena. ¿Qué pasa en la Santa Cena? ¿Qué pasa en esta ordenanza que Cristo nos dejó? ¿Qué nos dijo Él? Hagan esto en memoria de quién. ¿En memoria de todos los problemas que tienen? En memoria de mí. Este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Esta copa es el símbolo de mi sangre que es vertida por ustedes. Es la confirmación del amor incondicional de Dios para con nosotros, que nos vuelve a ratificar y reafirmar que nos ama y nos amará hasta el día de la gran boda del Cordero. Hasta ese día. Permaneced en mi amor, dice el Señor. Ahora, ¿qué significa permanecer en este contexto? No solamente meditar en el amor del Señor, pero también esa meditación y el estar en ese constantemente en mi corazón y mi mente, en la gracia de Dios, produce en mi corazón una respuesta. ¿Y cuál es esta respuesta? Que salgo por los montes a cantar y a bailar. ¡Ay, qué lindo! ¿Cuánto mi Dios me ama? Bueno, podría ser, pero no en este contexto. En este contexto, el Señor dice, cuando obedecen mis mandamientos, entonces permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, permanecer en el amor del Señor significa, iglesia, obedecerle. Ay, pastor, venía tan lindo con el sermón y ahora lo arruinó. Bueno, pero que eso es lo que dice la palabra. Yo no me puedo inventar otra cosa. Permanecer en el amor del Señor no solo significa contemplarle y nutrirme de la gracia de Dios, sino también que produce en mi corazón una respuesta. Y esa respuesta es la obediencia a los mandamientos de Dios. Bueno, pastor, es que a mí no me gusta obedecer. A mí tampoco. Pero si quiero permanecer en el amor del Señor, tengo que guardar sus mandamientos. El Señor fue claro con esto. En Juan el capítulo 14, en el verso 5, dice, el que me ama, guarda o obedece mis mandamientos. Yo no puedo decir que amo al Señor y que permanezco en el Señor cuando no estoy obedeciendo sus mandamientos. Pongámosle un punto ahí y hablemos con claridad, señoras y señores. Yo no puedo decir en mi vida que permanezco en el amor de Dios cuando no cumplo sus mandamientos. ¿Tiene alguna duda? Lea las 3 epístolas de Juan y después dígame si esto es así o no. Permanecer en el amor del Señor es permanecer en obediencia a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el Señor lo está diciendo en el versículo 10. Así como yo he obedecido o estoy obedeciendo los mandatos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, Jesús no solamente nos está diciendo hagan esto y obedezcan mis mandamientos como si Él fuera un tirano. Él nos está dando un ejemplo de la sumisión y la sujeción que Él tiene frente al Padre. Hermanos, ¿hasta dónde le llevó al Señor el cumplir los mandatos del Padre? ¿Lo ve nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní? Lleno y cargado de angustia, diciendo, Padre, si es posible, pasa esta copa, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. De hecho, en el corazón de Cristo, cuando lo miramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 29, vemos que Jesús dice, aquel que me ha enviado, Él no me ha dejado solo, porque yo constantemente intento complacerle. En el corazón de Cristo, la obediencia y la sujeción están fundadas a los mandatos de Dios, del Padre, estaban fundadas en su deseo de complacer al Padre. Ahora, no hay posibilidad para el creyente que nosotros quisiéramos obedecer al Señor si lo que quiero hacer en mi vida solamente es complacerme a mí mismo. ¿A quién intentamos complacer? Tenemos que complacer a Dios. Tenemos que sujetarnos a los mandamientos de Dios. Me deja que le ponga un ejemplo para que lo entendamos todos. ¿Qué es esto de permanecer en el amor? En el día de ayer fuimos con algunos jóvenes, varoncitos de la congregación en español, a un día de padre e hijo. Tengo un grupo pequeño durante la semana de jovencitos en los que estamos viendo temas de cómo ser un hombre espiritual, un hombre de integridad, un hombre de acuerdo a la Biblia.
Y también con los padres estamos trabajando cómo enseñarle esto a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos crezcan y crezcan de acuerdo al modelo de Dios de cómo ser un hombre. Y estuvimos en la playa municipal de Waukegan en el día de ayer compartiendo un día padre e hijo. Y mientras los veía ahí, yo pensaba en mi padre que está en Argentina. Y me acordé de una situación muy, muy preciosa. A mí me encanta comer. ¿A quién no le gusta comer? Pero es que como que yo recibo amor cuando recibo comida. Hay muchas formas de recibir amor. Gente que recibe regalos, actos de servicio. A mí cuando alguien me hace una comida rica, yo me siento la persona más amada del mundo. Por eso es que me siento tan amado en esta congregación. Llueven los arroz con gandules, el mole, los tacos. Que sigue el amor, hermanos, que sigue el amor. Y mi padre, me acuerdo, compartíamos un tiempo muy juntos, él y yo, los domingos cuando él se ponía a hacer la carne asada. Para los argentinos es toda una tradición, no es solamente hacer una comida, es un tiempo que el padre pasa con el hijo. Y a mí me encantaba estar ahí al lado de la parrilla, me encantaba estar ahí con mi papá. Y así yo recibí el amor de mi papá. Ahora mi papá a veces me decía, hijo, por favor ve y compra el carbón. Y yo iba corriendo a comprar el carbón porque también me imaginaba esa carne asada. Y me dejaba el tiempo con mi padre y volvía. Y en el medio del que estábamos asando la carne, mi padre decía, uy hijo, me olvidé de comprar esto, ¿puedes volver a la tienda? Sí, papá, ¿cómo no? Yo iba corriendo. Podía ir a la tienda 50 veces que no me molestaba. Y volvía y traía las cosas. ¿Por qué? Porque estaba disfrutando el amor que mi padre me estaba dando en ese momento. Y no me costaba obedecer lo que me pedía, aunque era repetitivo, aunque él se olvidaba las cosas. ¿Verdad? Papá, ¿cuántas veces me vas a ir a hacer a la tienda? ¿Me vas a ir a buscar cosas a la tienda? No estaba pensando en eso, por dos cosas. Porque estaba disfrutando el tiempo que pasábamos juntos, pero porque en segundo lugar tenía en vista que mi papá estaba haciendo esa carne para mí. Y que si yo obedecía y estaba ahí sirviéndole a él, en definitiva yo también iba a ser bendecido al final de ese trabajo que le estaba haciendo, ¿verdad? Y qué bien que hacía los asados y qué bien que los hace mi padre. Bueno, algo así sucede con Dios, de permanecer en su amor. Cuando nuestro corazón está meditando en la gracia de Dios. ¿De dónde nos sacó? ¿Cómo nos salvó? Empezamos a pasar tiempo de intimidad con Dios. Cuando nos metemos en las escrituras, cuando meditamos, cuando oramos, empezamos a saborear, a disfrutar nuestra salvación y la gracia de Dios. Y entonces lo que Dios nos va pidiendo, nosotros no nos es gravoso. ¿Por qué? Le decimos sí, Señor. Es difícil a veces, pero no nos es gravoso. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando la gracia de Dios. Cumplir los mandatos del Señor o intentar cumplir los mandatos del Señor sin entender la gracia de Dios es algo tan insulso y desabrido como que póngale usted la comida que quiera sin sal y sin pimienta. Es desabrido, parece que no sirve para nada. Pero cuando nosotros partimos de la gracia de Dios, los mandatos del Señor no son gravosos. ¿Estás disfrutando el amor inmerecido de Dios? Si alguien hiciera un análisis de todas las palabras que salen de tu boca en el día, ¿cuál sería el porcentaje de gratitud que sale de tu corazón en tus palabras a Dios? ¿O solamente es amargura, malestar, incertidumbre? ¿Qué está saliendo de tu corazón? ¿Estás disfrutando el amor inmerecido de Dios? ¿Tus acciones están inspiradas por el amor inmerecido de Dios? ¿O por el rencor, la autocomplacencia, el temor? Me gusta porque el versículo termina diciendo, hablamos de la gracia de Dios, hablamos de qué significa permanecer en su amor, hablamos de la obediencia, pero el versículo 12, el Señor dice, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo les he amado. Jesús íbamos todo bárbaro, tu gracia, tu amor, la obediencia, bueno, ya nos costaba un poco más, pero bueno, estamos dispuestos a hacerlo. Pero ahora que tengamos que amarnos los unos a los otros, este es el mandamiento, dice que el Señor nos da. Que nos amemos unos a los otros. ¿Alguna vez leyó 1 Juan 3:16? Después léalo en su casa. Nos dice que así como el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros,
nosotros debemos amarnos unos a los otros en tal manera en que yo ponga mi vida en sacrificio por mis hermanos y mis hermanas. Amarse los unos a los otros significa sacrificarse el uno por el otro. Significa intentar buscar el mejor resultado en la vida del otro a una costa de el propio costo que debo pagar. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo de la semana pasamos demostrándole a nuestros hermanos en la fe cuánto les amamos? ¿Cuánto de mi semana le dedico a demostrar a los hermanos de mi iglesia cuánto les amo? Es que estoy ocupado, no puedo. Es una llamada telefónica a veces. A veces una notita, escríbale una notita, hermano, estoy orando por usted. Si sé de un problema de un hermano, acercarme a ayudar. No solamente de palabras, pero también en hechos y en verdad. Y en esto, iglesia, los tengo que felicitar. Porque ustedes son una iglesia que ama. Ustedes son una iglesia a la que les importa el uno por el otro. Y en esto los tengo que felicitar. Sigan adelante, pero que no se quede ahí. Que abunde más y más y más y más nuestro amor. Que abunde más. Sigamos adelante. ¿Cómo podemos seguir adelante cuando el futuro que nos espera parece ser cada vez más oscuro? En primer lugar, permaneciendo en el amor de Dios. Y en segundo lugar, teniendo expectativas reales sobre el mundo en el que vivimos. ¿Cómo? Sí. Vamos a poder seguir adelante si realmente tenemos expectativas reales sobre el mundo en el que vivimos. Miremos el capítulo 15, el verso 18. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman más parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. A ver si soy claro, lo suficientemente claro lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. El mundo nos va a odiar. ¿Me escuchó? Todo aquel que quiera negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo, que es el requisito que Cristo pide para el discipulado, va a ser una persona que va a estar siguiendo al Dios inconmovible, al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero al Rey que este mundo odia. Y si a Cristo lo odiaron, pues a sus seguidores también lo van a odiar. Es decir, si yo quiero seguir a Cristo, pues a mí también me van a odiar. Y por eso digo que tenemos que tener expectativas reales sobre el mundo en el que vivimos. Porque a veces pensamos que somos cristianos y a veces esperamos que el mundo nos quiera. A veces espero que mis vecinos me quieran. A veces espero que, no sé, compartiéndole la palabra de Dios, que mis familiares me quieran. ¿Sabe qué? Quizás sus familiares le den rechazo y es todo lo que le den. Y nosotros a veces nos desanimamos porque estamos esperando lo que nunca vamos a conseguir. Nos desanimamos en nuestra carrera porque decimos, bueno, pero ¿cuánto quisiéramos que el mundo nos quiera un poquito? Qué difícil que se hace. Y estamos con esa expectativa de que el mundo nos quiera. Hermanos, el mundo no nos va a querer. Miren la palabra que usa el Señor. Si el mundo los odia. Qué fuerte esa palabra, el odio. No se preocupen porque el mundo me odió a mí primero. Y este es el principio. Si el creyente perteneciera al mundo, el mundo lo amaría como uno de los suyos. Si usted se calla la boca y no dice nada y aplaude a toda la corrupción y todo el pecado que está ocurriendo ahí afuera, ¿usted cree que el mundo lo va a odiar? No, lo van a aplaudir. ¡Ay, qué bien! Me da pena a mí ver cómo ciertos predicadores cada vez se van acomodando más o se van haciendo cada vez más amigos del mundo. Entonces hay ciertas cosas, temas que no hablan. Bueno, este tema no lo vamos a hablar porque es un tema controversial y no queremos ofender a nadie. Pero al hacer eso están dando un pasito cada vez más en convertirse en amigos del mundo. Y el mundo los ama, los aplaude. ¿Saben qué? El verdadero creyente, el mundo no lo va a aplaudir. El mundo no le va a decir, ay, invitamos al pastor tal que es nuestro amigo. No, el mundo los va a odiar. ¿Y por qué es esto? Ya lo vamos a ver en un segundo. Si permanecieran o pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Creyentes, nosotros estamos en el mundo, nosotros éramos del mundo, pero el Señor nos sacó del mundo.
espiritualmente, nos trajo a su familia y a su reino. La palabra mundo aquí significa sistema. Nosotros éramos parte de este sistema un día, pero el Señor nos sacó de ese sistema. Y ahora somos ciudadanos ¿de qué? Conciudadanos con Cristo y ciudadanos de los cielos. Efesios capítulo 2. Miembros de la casa de Dios y receptores de todas las promesas que Dios tenía para el pueblo de Israel. Ya no pertenecemos más al sistema de este mundo, por eso no nos comportamos como se comporta el mundo. Por eso que tenemos un sistema tan diferente al que tiene el mundo y por eso es que el mundo nos odia, porque no le pertenecemos al mundo. Estamos físicamente en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora pareciera al revés, pareciera que muchas veces en mi vida me comporto más como si yo fuera del sistema del mundo. Y claro, mientras me comporte de esa manera, pues no voy a recibir ninguna objeción. Pero en el momento en el que el creyente empieza a vivir los mandamientos del Señor, es el momento en el que comienza a haber guerra y oposición. Guerra y oposición. Usted no sabe lo que me ha costado a mí poner este grupo de jovencitos ahí en línea, porque sobre el que uno no tiene tiempo, pero había que invertir ese tiempo. La cantidad de resistencia que he obtenido del mundo y del enemigo. Lo que nos pasó ayer en el viaje, se lo voy a contar otro día porque es muy largo. Pero todo tipo de trabas que para que no pudiéramos tener ese viaje de padre e hijo donde los padres iban a compartir su fe con los hijos. ¿Qué es lo que quiero que la iglesia haga? No quiero que ustedes los padres estén diciendo, bueno, que el pastor les enseñe, que el ministro de niños les enseñe. No, ustedes los padres tienen que pasar la fe a sus hijos. Y yo les ayudo. Nosotros somos sus aliados, pero no cambiemos la carga de la responsabilidad, esa es responsabilidad suya. Intentando lograr esto en el día de ayer nos pasó de todo. De todo. Pero cómo vimos el poder de Dios avanzando y limpiando todo el camino para nosotros. En el capítulo 16, en el verso 1, Jesús le dice, les he dicho estas cosas para que justamente no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Es decir, el mundo, al oponerse al creyente, piensan que están haciendo un servicio de la justicia. Ay, que los cristianos odian, los cristianos tienen una visión tan sesgada de las cosas, los cristianos son exclusivos, los cristianos discriminan. Entonces ellos piensan que oponiéndose a nosotros están haciendo un servicio de la justicia. Como los cristianos solo creen en el matrimonio entre un hombre y una mujer, entonces ellos no están incluyendo al resto de las personas. Entonces, ¿qué hace la gente? En nombre de la inclusividad, que es algo lindo la inclusividad, ellos piensan que están sirviendo a la inclusividad y haciendo algo bien oponiéndose a nosotros. Están pensando que están haciendo el bien al oponerse a nosotros, pero el Señor dijo, va a llegar el tiempo en el que aquellos que los persigan y los maten, pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo cuando no era Pablo, cuando era Saulo? Y en Hechos 7 está cómo apedrean a Esteban, el primer mártir de la iglesia. ¿Quién está ahí teniendo las ropas de los que lo apedreaban a Esteban? Saulo. Incluso en el libro de Hechos, Saulo va a confesar, luego el apóstol Pablo, redimido por el Señor, va a confesar, yo creí que persiguiendo a la iglesia estaba sirviendo a Dios. Y les quiero mostrar una imagen. A ver si la tenemos en pantalla. El otro día, una de las protestas de los activistas de Black Lives Matter iban caminando y marchando en procesión por la calle y levantando su puño en alto en señal de, estamos luchando en contra de la violencia racial o la inequidad racial, lo que sea. Y iban ahí con el puño alto. Y a la gente que iban transitando por la calle, y gente que estaba, lo pueden dejar en pantalla, gente que estaba ahí comiendo afuera, quizás en un restaurante, les hacían que levanten el puño también, porque su premisa era, si ustedes no nos apoyan a nosotros, significa que con su silencio ustedes están ejerciendo violencia.
Bueno, no tengo tiempo hoy para decir lo absurdo de ese argumento, es totalmente absurdo. Entonces hubo una mujer que no quería levantar su puño. Una mujer que había marchado en otras oportunidades con estos activistas, pero que no iba a levantar su puño en lo alto. Se le vinieron todos estos activistas a presionarla y a decirle, levanta tu puño, únete a nosotros, levanta tu puño, levanta tu puño. Y le empezaron a gritar y a insultar cosas. ¿Por qué? Porque en realidad estos movimientos no están basados en el amor al prójimo. Black Lives Matter no es un movimiento como el movimiento del reverendo Martin Luther King. No es un movimiento quizás como Mahatma Gandhi, que decía, no, vamos a hacer esto, pero sin violencia. No, si usted lee las premisas de Black Lives Matter, ellos quieren obtener poder y control a través de la violencia. Y su razón es, bueno, nos hicieron tanta violencia a nosotros durante tantos años que nosotros ahora le vamos a devolver. Y en esa escena, los activistas le están insultando y gritándole cosas a esta mujer, y uno le pregunta, ¿por qué no levantas tus manos? ¿Eres cristiana? ¿Acaso eres cristiana? La señora se mantuvo ahí sin levantar su mano. El mundo no sabe de amor, el mundo odia. El mundo odia. Y usted dirá, ay, pero qué terrible lo que estamos viviendo. Pero ¿sabe qué? Nosotros a veces estamos tentados a seguir el ejemplo del mundo. Los vemos ahí con los puños levantados y en su corazón hay una indignación. Pero cuidado con esa indignación. Esa indignación no se puede convertir en odio a esos jóvenes que están ahí. ¿Sabe por qué? Porque esos jóvenes podrían ser sus hijos o los míos. Podrían ser sus nietos. Esos jóvenes están tan perdidos como la causa a la que siguen. Esos jóvenes están tan cegados como usted y yo un día estuvimos cegados sin poder ver la luz. Y la iglesia ahora tiene la tentación de tomar una postura de polarización y de decir, no, los de Black Lives Matter son el enemigo, hay que maltratarlos, hay que solamente responder con rechazo y odio. Nosotros podemos decir, lo que ellos están haciendo está mal. Y nosotros no lo apoyamos, ni lo condonamos, ni lo aceptamos. Pero el corazón del creyente que debe haber, la gracia de Dios. Nosotros debemos permanecer en el amor de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar a estos jóvenes. Usted sabe que vivimos en un barrio donde se marcha constantemente, nuestros jóvenes están marchando constantemente en nuestra comunidad. Y si nosotros los odiamos a ellos o los rechazamos, entonces ¿qué estamos haciendo de más? El Señor Jesucristo dijo, hay que amar a nuestros enemigos, orar por los que nos ultrajan, porque si nosotros amamos solamente a quienes nos aman, entonces ¿qué diferencia hay entre nosotros y un inconverso? Ninguna. Pero cuando nosotros amamos a aquellos que nosotros pensamos son nuestros enemigos, es entonces cuando estamos viviendo en la gracia de Dios. No se olvide, hermano, hermana, que usted y yo un día fuimos enemigos de Dios. Y no es que nosotros nos arreglamos a nosotros mismos para entrar en una relación con Dios. Dios fue el que arregló todo por nosotros. Y nos dio a Cristo, a su único Hijo, cuando nosotros ni siquiera queremos hacer una oración por ellos. No, iglesia, por favor. El mundo nos va a odiar, no se preocupe. Les conté hace un tiempo atrás cómo estuve orando por una manifestación pro vida y la gente pasaba y me insultaba y yo estaba orando, Señor, te pido por esta gente que no entiende lo que estás haciendo. Pero entonces ahora me insultaron, ahora no juego más, me voy, que caiga la ira de Dios y los consuma. No, esa no es la postura. Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen, decía Jesús desde la cruz, mientras le injuriaban y le calumniaban, iglesia. Eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón y eso es lo que tiene que salir. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? Decía el Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Puedes saber lo que hay en tu corazón por las palabras que constantemente hablas. En Filipenses 2, en el capítulo 12, el apóstol Pablo nos dice que nosotros estamos brillando como luminares en este mundo. Y el apóstol dice, vivimos en un medio de una generación perversa. Esto que estamos viendo es perverso. Esto que estamos viendo no es justicia. A los jóvenes les digo, esto no es justicia social.
Esto es violencia y perversión, es lo único que es. No se confundan. Ahora el creyente no puede decir, ay, está todo tan mal que voy a empezar a hablar desde el temor y desde, ay, el país ha cambiado tanto, ya no era lo que era antes. Por favor, no hable así. Porque nosotros somos luminares en medio de la oscuridad. La luz de Cristo no puede ser destruida con nada. Entonces no tenga miedo de brillar la luz de Cristo, de avanzar en medio de la oscuridad. Mayor es el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es. Entonces avancemos con el mensaje del Evangelio. Oremos por los que nos calumnian, los que nos injurian, porque en definitiva, quizás muchos de ellos podrían ser nuestros hijos y nuestros nietos. Miren, a veces haciendo un análisis sobre por qué estos jóvenes, ¿ustedes creen que a estos jóvenes les preocupa el coronavirus? Estos jóvenes salen a la calle, salen a manifestar, ponen su cuerpo, no les importa si se viven o mueren, porque han abrazado una causa, la causa equivocada, pero han abrazado una causa. Y déjenme recordarles que esa generación de jóvenes vienen de padres que han asistido a la iglesia, de una sociedad en los Estados Unidos donde los padres asistían a la iglesia normalmente. ¿No será quizás que había tanta apatía espiritual en la iglesia, que no había ni amor ni odio, no había nada en la iglesia? Que estos jóvenes salieron de la iglesia justamente porque no había nada. Porque lo que se predicaba no era el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A tal punto que han abrazado esta causa y están dispuestos muchos de ellos a dar su vida por esa causa. Pero nosotros los mayores nos tenemos que hacer un análisis. ¿Es el evangelio del Señor Jesucristo el que estamos predicando o esto es un club social? Porque estos jóvenes se cansaron del club social y quieren ir a generar un cambio. Lamentablemente por el medio equivocado. Ahora, iglesia, bueno, ¿qué hacemos con esto? Oremos por ellos. Ore por sus hijos, los que están alejados. Ore por sus hijos, no se canse de orar. Ore por sus nietos. Ore por esa generación. El 75% de los millennials en los Estados Unidos no quiere saber nada con Dios. Estamos hablando de una generación casi entera que se ha perdido. Oremos por ellos. Ellos no son el enemigo. Nosotros no batallamos contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales en las regiones celestes. Vamos a orar. Señor, tenemos que confesar que tantas veces nos sentimos tentados a que el viento de la cultura sople en nuestras velas y a que la gente nos palmee la espalda para seguir adelante. Señor, pero ¿cómo nos confronta tu palabra? De saber que siguiéndote a ti vamos a ser odiados por este mundo. Y en vez de nosotros odiar al mundo, el mensaje que nos has dado y la misión que nos has dado es amar a este mundo. A llevar las noticias del Evangelio que transforman. Señor, qué difícil. Padre, te pido en este momento que incrementes más el tiempo en el cual medito en tu gracia, en tu salvación tan grande. Señor, que pueda permanecer en tu amor. Señor, ayuda a esta congregación a permanecer en tu amor, no en el odio, no en la desesperación, no en la amargura, no en el rencor, que permanezcamos en tu amor. Señor, ayúdanos a perdonar a aquellos que nos calumnian, que nos injurian. Ayúdanos, Señor. Porque un día nosotros también te injuriamos a ti. Un día también nosotros te dimos la espalda, Señor. Y fue solo por tu gracia. Solo por tu gracia que nos llamaste de la muerte a la vida, Señor. Ayúdanos a que nuestras acciones salgan del amor de tu gracia, Señor. Que podamos hablar la verdad, no callarnos, no comprometer el Evangelio, Señor, solamente para escapar del odio del mundo. Ayúdanos a ser valientes, Señor, porque sabemos que la luz de Cristo es una luz que no puede ser apagada. No la apagó ni
la caída de Roma, no la pagó ni la persecución, ni Calígula, ni la peste negra. No le ha pagado nada y Señor, no se va a pagar hoy. No porque nosotros somos fieles, porque tú eres fiel, Señor. Y en tu gracia queremos hallar no solamente refugio, pero fuerzas. Señor, ayúdanos a amar a nuestros enemigos. Señor, ayúdanos a no cansarnos de hacer el bien en medio de una sociedad perversa. Señor, llena nuestro corazón de compasión y misericordia por aquellos que con sus palabras nos están crucificando todos los días. Señor, y haz justicia. Que tu justicia se derrame como un río, Señor. Que tu venida, Señor, llegue pronto, porque te esperamos. Esperamos el momento en el que tú reines con justicia, juicio y equidad. El momento en que tus santos sean vindicados, Señor. El momento en el que tú, Señor, depongas toda maldad en este mundo. Señor, ven pronto. Te esperamos. Mientras tanto, Señor, oramos por aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Te clamamos por ellos. Que te sea a ti, Señor, bien el salvarlos, Señor. Ten misericordia de mis vecinos. Señor, que cuando les hablo el Evangelio pareciera ser que no entienden nada. Ilumínales, Señor, convénceles de pecado. Señor, te pido por nuestros hijos. No queremos ser esa generación del profeta Oseas a la cual le dijiste: como ustedes se han olvidado de mí, yo me olvidaré de sus hijos. Señor, no queremos que eso ocurra con nosotros. No solamente no queremos olvidarte, queremos amarte, Señor. Y que el fuego de ese amor contagie a nuestros hijos. Que vean que para nosotros la fe no es un juego, es una realidad. Señor, salva a nuestros hijos. Señor, tráelos de nuevo. Señor, opera ese milagro. Señor, tú puedes hacerlo y no nos vamos a cansar de pedírtelo. Como esa viuda que le clamaba al juez injusto. Y ese juez que no temía ni a Dios ni a los hombres terminó dándole la petición. ¿Cuánto más tú, Señor, que nos amas? ¿Cuánto más tú, Señor, que eres el Padre que nos ama? Señor, seguimos clamando por ellos. No queremos renunciar al 75% de estos jóvenes que hoy están en la oscuridad haciendo violencia, pensando que están haciendo algo bueno, Señor. No queremos renunciar a ellos, Señor, sálvalos. Señor, danos contacto con ellos, incrementa la relación con ellos, que podamos traerle el único mensaje que puede transformar no solamente su manera de pensar, sino también el eterno destino de sus almas. Te pedimos estas cosas en el nombre bendito del Cristo que fue, del Cristo que es, el Cristo que será, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si quieren se pueden poner de pies y vamos a cantar esta última alabanza mientras estemos meditando la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Un toque de ti. Un toque de ti me cambiará la vida. Un toque de ti llenará de luz mi existir. Mírame, Señor, te necesito tanto. Un toque de ti mi vida podrá bendecir. Al que viene a ti, al que viene a ti, nunca le echas fuera. Yo vengo a ti buscando luz en mi existir. Mírame, Señor, te necesito tanto. Un toque de ti mi vida podrá bendecir. Tócame, Señor. Tócame.
pues un toque de ti mi vida podrá bendecir. Tócame, Señor. Tócame, Señor, toca mi vida. Tócame, Señor, toca mi corazón. Que tu Espíritu Santo me toque y me haga de nuevo. Pues un toque de ti mi vida podrá bendecir. Pues un toque de ti. Pues un toque de ti mi vida podrá bendecir. Tomar asiento. Estamos llegando al final de nuestro servicio en el día de hoy. Me quedé con 8 páginas más para darles. Se las sigo contando el domingo que viene. Vamos a seguir explorando qué significa brillar en medio de esta generación tan oscura, en medio de este tiempo tan oscuro que nos toca vivir. Hermanos, ¿saben qué? Les tengo que repetir esto. Estoy feliz, me gozo de que en todos los siglos en el que yo haya podido haber nacido, Dios eligió que naciera en este siglo, en este momento. Me gozo que usted haya nacido en este siglo y que el Señor haya, en su misericordia, lo haya traído a la familia de Dios. Me gozo que yo pueda ser su hermano y usted pueda ser mi hermana en Cristo. Me gozo, ¿sabe por qué? Porque nosotros vamos a brillar en medio de esta generación perversa. Vamos a brillar y vamos a llevar la luz del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque usted es lindo y bello. Bueno, sí, también porque usted es lindo y bello. Pero no es por eso. Porque fiel es el que nos llamó, el cual así lo hará. No dudemos. Le demos gracias, Señor, por darnos la posibilidad de servirte. Gracias, Señor, por darnos la posibilidad de sufrir por tu Evangelio. Gracias, Señor. Que cambie nuestra forma de pensar. Bueno, corto ahí porque si no les doy otro sermón más y usted dice, no, pastor, no siga. Algunos anuncios importantes para el día de hoy antes de retirarnos. En primer lugar, recuerden, para terminar el servicio, que ese sentado en su silla, permítale a los ujieres que le den el paso, el hermano Alex y el hermano Leo Lozano, que ellos les vayan dando la salida y salimos por la puerta que está a su derecha, no por la puerta que ingreso, por la puerta que está a su derecha. Hay un pequeña canasta ahí para las ofrendas, aquellos que han traído sus ofrendas de manera física y quieran participar en las ofrendas, tienen esa canastita ahí donde la pueden dejar. Si no, ese no es el medio de su preferencia, recuerden que lo puede hacer por medios digitales a través de nuestro sitio web, en el link que está abajo de la descripción del video que usted está viendo en el día de hoy. O si no, lo puede también mandar por correo postal. Esas son las formas en las que usted puede participar con su ofrenda y su diezmo. Seguimos con los miércoles de oración, cada vez los disfruto más. El miércoles pasado me lo perdí, pues estuve en una reunión con el hermano Edwin en la mesa ejecutiva, pero teníamos muchas ganas de estar ahí y cada vez quiero estar más ahí y orar con ustedes, porque vemos que el Señor va transformando nuestro corazón y el Señor escucha la oración de sus santos. Así que servicio de oración a las 7 de la tarde, todos los miércoles vía Zoom. Para más información, contáctese conmigo, con la hermana Lucy Rodríguez. Semana que viene tenemos Santa Cena. Tenemos la Santa Cena y la vamos a tener en este auditorio. Necesito los miembros que por favor se registren para saber si este auditorio va a ser suficiente para tenernos a todos o si tengo que reservar algún auditorio más en el tercer piso, que es nuestro overflow, para participar todos de la Santa Cena. Hermanos, el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. No lo dijo el pastor, lo dijo Cristo. Hagan esto en memoria de mí. Y la iglesia lo ha hecho consistentemente a través de pestilencia, enfermedad, muerte, espada y destrucción. Lo ha hecho. Yo he visto en nuestro auditorio personas que están en situación de mucha vulnerabilidad viniendo a cumplir la ordenanza del Señor. Así que para aquellos que son más jóvenes, para aquellos que gozan de mayor salud, no hay excusa, hermanos. Para aquellos que su conciencia no les permita hacerlo, saben que nuestra iglesia está dando libertad en cuanto a la participación de esta ordenanza. Pero yo déjenme que los desafíe. Si la gente sale a la calle a marchar y por un falso sentido de justicia, ¿cómo la iglesia
no va a salir a marchar por su Señor en la ordenanza de la Santa Cena. Salgamos adelante. No tengamos miedo, salgamos adelante. Si hay alguien que tuviera alguna reserva de entrar al auditorio, ya saben ustedes que les podemos dar la comunión afuera. O sea, tiene usted todas las ventajas para hacerlo. Así que le animo en el nombre de Cristo, cumpla con el mandato del Señor. Permanecer en el amor del Señor es cumplir sus mandamientos. La Santa Cena entonces va a ser a las 6 de la tarde en este auditorio, y si hubiera gente que necesite hacerlo afuera también la podemos dar afuera para los miembros de la Iglesia Bautista de Armitage. Bueno, esto es todo, me parece, por hoy. No sé si me olvida algo más. Ahí miro a la hermana Ana, al hermano Edwin. ¿Estamos bien? El hermano está bien, pero está ahí con su cast. Qué ejemplo, hermano Edwin. No lo podemos dejar en la casa. Así viene con todo su cast, viene igual a la iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora y por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, por habernos traído a tu casa. Gracias por habernos traído a tu pueblo que es la iglesia. Y, Señor, clamo y pido por aquellos que están todavía viendo la transmisión del servicio por los canales digitales y por el internet, también por ellos, Señor. Bendícelos, bendice a tu pueblo, Señor, hoy aquí presente y a aquellos que están sintonizando la transmisión. Bendice a tu pueblo. Señor, genera en nosotros tanto el querer como el hacer tu voluntad por medio de tu Espíritu Santo. Señor, bendice a estos santos que hoy se han reunido aquí o en sus hogares para darte gloria y honrarte, para rendirte homenaje, servicio a tu nombre. Bendícenos, Señor. Confirma nuestra fe, establece nuestra fe, afianza nuestra fe en medio de un tiempo tan oscuro. Señor, y permite que en nuestros corazones la luz de Cristo brille. Brille sin temor, brille sin reservas. Brille, Señor, hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, les bendiga. Pueden tomar asiento.